Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Muy buenas tardes a todos los televidentes que nos sintonizan aquí en el Canal TRO, en su programa Actúe en Derecho. Programa con responsabilidad social que está presto a despejar todas las dudas jurídicas que tengan todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Hoy un tema que toca la fibra más sensible, toca el bolsillo de todos los ciudadanos del oriente colombiano, y es el tema inmobiliario, el tema de los arrendamientos en Santander y norte de Santander. Para eso vamos a socializar qué sucedió con el decreto 579 que expidió el Ministerio de Vivienda este año, que estableció que las anunciadas disposiciones relacionadas con el arrendamiento de bienes de uso habitacional y comercial, reajuste y prórroga de contratos, suspensión de desalojos, propiedad horizontal, disponibilidad de recursos y preservación de empleos, entre otros temas, el marco de la contingencia generada para que no se propagara este COVID-19. Saludamos a nuestra compañera habitual de SET, a la doctora Marlene Cuellar. Doctora Marlene, doctora Marlene, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Reinaldo. Tiene de tarea aprenderse mi nombre y apellido. Ya 2 días de Murcia. Una tarea muy importante en este programa, sí señora, doctora Marlene Murcia. Doctora, tenemos este tema en el cual hay que tener en cuenta que Bucaramanga, ciudades como Bucaramanga y ciudades como Cúcuta, la mayoría de los emprendimientos que hay en la ciudad son los que generan alrededor del 95% de la empleabilidad en estas dos capitales, tanto de norte de Santander y Santander. Esto está ligado a que el patrón de comportamiento de la gran mayoría de comerciantes es que ese emprendimiento lo desarrollan dentro de su propia casa, dentro de su propia habitación. Tenemos el sector gastronómico, tenemos el sector de la zapatería, que son sectores fuertes que mueven la economía de nuestro municipio. Sí, tenemos que el tema que nos atañe hoy pues es precisamente el tema de los contratos de arrendamiento, porque como bien lo decía el abogado Reinaldo, la mayoría de emprendimientos trabajan en su propia casa es un decir, en la casa que tienen arrendada. Entonces, al no tener ingresos, al no tener entradas por esta emergencia, pues se ha dado una situación que el gobierno se ocupó de regular en el decreto 579. Él dio unos plazos perentorios, hay algunas teorías, algunos abogados que dicen que estos plazos perentorios se han extendido con la extensión que hizo el gobierno de manera, digamos, verbal de la cuarentena. Hay otras opiniones que dicen que no, que estos plazos eran taxativos y que finalizaron el 30 de junio. Entonces hoy vamos a tratar este tema y vamos a tratar de dilucidar si estos plazos efectivamente terminaron el 30 de junio o se prorrogan por 15 días más, como lo dijo el gobierno nacional. Precisamente es este decreto, el 579, que tuvo su vida jurídica hasta el 30 de junio. Los motivos por los cuales el gobierno nacional expidió este decreto es por las medidas excepcionales que hay en este momento a nivel nacional. Medidas y situaciones que no se han normalizado en el país. Aún siguen las personas con dificultades económicas, con dificultades para poder cumplir esos acuerdos que ellos hicieron entre las partes, con las arrendadoras, con las mismas personas dueñas de inmueble. Y para eso tenemos el día de hoy una invitada muy especial, es la doctora Diana Patricia Pérez, directora de DLJ Holding en la ciudad de Bogotá, especialista en Derecho de Familia y Derecho Inmobiliario. Doctora Diana Patricia, muy buenas tardes y bienvenida al programa Actúe en Derecho.
Muy buenas tardes para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder conversar y poder dilucidar este tema tan importante para todos los colombianos. Bueno, doctora Diana Patricia, como lo decía la doctora Marlene, hay muchas interpretaciones acerca de la vida que puede tener este decreto o la vida que le haya dado el presidente de la República con el pronunciamiento que hizo la semana anterior de extender la emergencia 15 días más. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué se le puede decir a todas las personas, especialmente que son dueñas de inmuebles y tienen ese problema encima y no han podido buscar una solución? ¿Qué podemos decirles a ellos, doctora Diana Patricia? Gracias. Hay que decirles muchas cosas. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que entre el 25 y el 30% de los ingresos de las familias en Colombia están destinados a los pagos de los cánones de arrendamiento. Igualmente hay que tener en cuenta que muchas familias y muchas personas viven de la renta que les da y les produce sus inmuebles. ¿Qué es lo que tenemos que mirar y tenemos que buscar? Que exista y que se dé un equilibrio económico. Aquí hay tanto arrendadores como arrendatarios que están inmersos en la gestión o en el contrato de arrendamiento. Tenemos que tener en cuenta que si bien es cierto, el decreto tiene vigencia y tenía vigencia hasta el 30 de junio, a hacernos referencia al decreto 579, también es cierto que los motivos que originaron que la expedición de ese decreto fue la emergencia que se dio y la limitación de la movilidad de los colombianos. Entonces, ¿qué sucede? Por más de que el decreto tenga una fecha de vencimiento o de caducidad o tenga una temporalidad, también tenemos que tener en cuenta que hay actividades por las cuales no se puede salir, actividades por las cuales, aunque el decreto pierda la vigencia, hay actividades en las cuales siguen funcionando, siguen existiendo y les impiden a las personas. Una de las principales hechos es hechos que se ha solicitado son los desalojos. Entonces la gente tiene mucho temor de que ya inicien otra vez los desalojos de las personas. Primero, tenemos que tener en cuenta que un desalojo es consecuencia de un proceso de restitución. En ningún momento es que va a ir el propietario o el arrendador del inmueble a decirle debe irse. No, esto lo hace la autoridad competente y se da como consecuencia de un proceso de restitución de inmuebles. Si la movilidad está restringida, si el señor presidente dijo en su alocución que solamente seguían y podían seguir saliendo a hacer sus actividades quienes ya se les había permitido la reactivación económica y quienes no, debían permanecer hasta el 15 de julio en sus casas, es imposible que vayan y hagan estas diligencias. ¿Por qué? Porque la persona no puede salir a conseguir una nueva habitación. ¿Quién les va a recibir? No van a poder hacer las mudanzas. Entonces, todos estos hechos hacen que, si bien es cierto el decreto tiene una temporalidad, también es cierto que hay actividades que se rigieron dentro de ese decreto que no se pueden realizar. Pero hay algunas que sí perdieron vigencia. Por ejemplo, viene el ajuste en los cánones de arrendamiento. Eso sí lo pueden hacer, sí se puede hacer ese reajuste de los cánones de arrendamiento, teniendo en cuenta la ley 820 de vivienda que es hasta el 1% del valor comercial o el doble del valor, o el 1.5 del valor. Eso especialmente comercial. En los conjuntos residenciales, doctora Diana. En los conjuntos residenciales, y en los conjuntos residenciales también se va a presentar algo, que es el fondo de imprevistos. Entonces ya los conjuntos residenciales hasta el 30 de junio podían hacer uso de ese fondo de imprevistos sin llamar a una asamblea extraordinaria. Que era muy difícil hacerlo en estas circunstancias, llamar a asamblea extraordinaria. Completamente, pero recuerda que también la ley de copropiedad dijo que se podían realizar las asambleas no presenciales. Entonces la ley también y las diferentes normatividades nos ha dado las herramientas necesarias para poder realizar este tipo de asambleas o no parar la actividad inmobiliaria. Doctora Marlene, precisamente esta es la laguna jurídica o el tema de interpretación que le debe dar la gran mayoría de juristas. Se reactivan los
los lanzamientos de los inmuebles, se reactivan estas decisiones administrativas. ¿Qué pueden esperar en este momento los ciudadanos respecto a estas decisiones? Bueno, pues realmente, como usted lo dice, es una laguna jurídica que tiene, pues, se da para la libre interpretación de muchos juristas y muchos abogados. Cuando la norma no es clara, cuando la norma nos deja estos vacíos, pues nos vamos a enfrentar a difíciles situaciones, porque para unas cosas sí y para otras cosas no. Nosotros no estamos acostumbrados a interpretar normas de esa manera. Entonces, para esto sí está vigente porque esto, y para esto no está vigente porque esto. Este decreto ha tenido muchos inconvenientes, las personas no lo aceptaron de buen agrado, sobre todo en el tema de que tenían que negociar los cánones de arrendamiento, de que tenían que, si bien el decreto no los puede obligar, porque como ya lo hemos dicho, el decreto no puede legislar sobre la propiedad privada, el decreto decía que tenían el deber las personas de conciliar, y esto no ha sido posible. Esto ha sido un tema que ha causado muchos dolores de cabeza. Entonces, decir que sigue vigente o no sigue vigente por 15 días más va solamente a traer más dolores de cabeza. Yo soy de la interpretación de que el decreto murió el 30. De igual manera, como decía la doctora Diana, no puede un arrendatario, porque porque el decreto muere el 30, llegar a decir, no, bueno, usted se me va. No, todo esto tiene un proceso y muy seguramente va a pasar mucho más del 15 de julio para que se pueda hacer efectivo algún desalojo en esta época. Lo que sí tiene vigencia es las necesidades de los televidentes del Gran Santander, especialmente de la ciudad de Bucaramanga y la ciudad de Cúcuta. Acá tenemos esta nota con texto. Las cuotas de las administraciones, los pagos de arrendamiento, junto con las medidas que se habían tomado para aliviar los compromisos económicos entre arrendador y arrendatario durante el aislamiento preventivo obligatorio y que estaban contemplados bajo el decreto 579 del 2020, llegaron a su fin desde el pasado 30 de junio. Pese a que persiste la situación de emergencia a razón del COVID-19, quedan habilitadas acciones como el reajuste anual del arrendamiento. Los desalojos pueden volver a efectuarse siempre y cuando estén respaldados por una orden judicial. Las medidas se aplicaban no solo para los arriendos de vivienda, sino que también funcionaban en la actividad comercial, bien sea el arrendatario una persona natural, micro, pequeña o mediana empresa. Los arrendatarios que ya han venido reactivando sus funciones ven con preocupación la falta de flexibilización en los pagos. A raíz de todo este problema de la pandemia, las cosas continúan igual. Uno quisiera, con el mayor gusto, ponerse al día, estar completamente con los servicios pagos, pero la entrada no es igual a cuando la teníamos antes de la pandemia. Todo sigue prácticamente la normalidad porque tenemos pico y cédula, pico y placa. No me entra ni siquiera el 20% de lo que debería entrarme en motos. Pues gracias a Dios que mi hijo trabaja, pues él es el que me ayuda a pagar el arriendo. Él es el que me ayuda a pagar el arriendo. Sí, él fue por allá y tuvo que pasar una carta porque eso es con una arrendadora, donde él dijo que no, que le bajaran un poquito porque con esta pandemia que teníamos, yo casi no podía trabajar, porque yo no puedo trabajar así como ustedes ven, me toca acá en la calle, pero yo tampoco puedo cargármele a mi hijo tanto, porque él tiene su familia, tiene sus hijos y también tiene que aportar para la casa. Y él fue por allá y no, pues se quedó pagando lo mismo. En el centro de la capital norte santandereana el comercio no se normaliza, las ventas no son las esperadas y más locales siguen siendo desocupados, así como otros trasladan su actividad a la virtualidad. Las necesidades de la ciudadanía no son condiciones normales, no reciben el mismo ingreso. Como lo decía la señora de Norte de Santander, de la ciudad de Cúcuta, ni el 20% de su parqueadero se llena como se llenaba habitualmente. Nuestras líneas para que ustedes, los televidentes, nos llamen, nos escriban sus mensajes de WhatsApp, 310-2458-548 y el teléfono fijo 648-4820. Doctora Diana Patricia, ¿qué puede esperar la gente? ¿Cuál es el marco de acción de las personas que están teniendo esas situaciones en este momento? Las que no han podido cumplir esos pactos, esos acuerdos que ellos firmaron a través de la autonomía, de la voluntad de cada una de las partes y no han podido porque las
las medidas o la situación no son de normalidad, no tienen el mismo ingreso. ¿Qué pueden hacer estas personas, doctora? Hay que tener en cuenta que en este momento nunca, y lo que buscó el gobierno nacional con los diferentes decretos, sobre todo con el 579 y el 797, es que no exista una economía de guerra. No podemos tampoco cerrarnos a decir, no puedo pagar y no voy a pagar, porque hay otras personas que es ese arrendador que vive y que también necesita esos ingresos. Aquí se debe buscar el equilibrio económico. Se debe buscar que las partes se sienten a conversar con ese principio de la autonomía de la voluntad. Así cuando ellas se sentaron y dijeron, vamos a llegar a un acuerdo, yo tomo su inmueble, le pago una renta, de la misma manera deben llegar a ese acuerdo, se deben sentar y deben lograr llegar a ese equilibrio, buscando ese equilibrio económico, porque aquí estamos hablando de dos partes, no solamente la que está usando el inmueble y disfrutándola, sino también quien está percibiendo una renta que también le sirve para su sustento. Entonces, ¿qué deben hacer las personas? Buscar ese equilibrio económico, ser consciente ambas partes de que deben ceder en sus pretensiones y no irnos a una economía de guerra, sino buscar un equilibrio económico que nos permita avanzar en estas circunstancias que nadie se las esperaba. Circunstancias de orden mundial, no solamente es de la ciudad, no solamente es de nuestro país, no, esas son circunstancias de orden mundial donde la economía se ha frenado, donde tenemos que ser conscientes y todos colocar, porque esto es un efecto dominó. En la medida que yo voy cumpliendo con mis obligaciones, voy ayudando a la reactivación de la economía. Pero igualmente, ¿qué es lo que se va a presentar? Yo sé y estamos muy conscientes que muchas personas, muchos arrendadores van a iniciar procesos de restitución contra sus arrendatarios. Pero aquí es donde los jueces de la República se van a enfrentar a una situación que nunca se habían enfrentado, que es a lo que conocemos en el ámbito del derecho como la fuerza mayor, porque realmente ese arrendatario puede pagar el arrendamiento o no lo paga porque no quiere, o no lo paga porque simplemente está en una situación que no lo llevó el que él quería, sino lo llevó las circunstancias y las situaciones de orden económico que se están viviendo a nivel mundial. Una cosa hay que tener en cuenta, que son las personas que tenían un comportamiento adecuado, venían cumpliendo con todas sus obligaciones, y las personas que no cumplían con sus obligaciones. Eso va a ser un punto muy importante y que en un momento dado va a pesar mucho en la decisión de un juez, en dar o no dar una restitución de inmueble por las circunstancias que pueda alegar la contraparte de una fuerza mayor. Doctora Diana, doctora Marlene, tenemos televidente en línea, Gustavo Suárez. Muy buenas tardes. Señor, buenas tardes, doctor y doctora. Necesito que para que me solucione un problema, doctora. Imagine que yo tengo un parte de estudio y se lo rendé a un muchacho porque vino la mamá y yo no distinguía al muchacho. Yo le arrendé así de buena fe y todo. Y ahí está viviendo hace 4 meses. Me debe el arriendo, no paga servicios, no nada. Y me amenaza. Y me dice que si yo le quito los servicios me parte los vidrios. Y mete tipos viciosos ahí hasta las 2, 3 de la mañana, tomando trago y todo. Ayúdeme, doctor, ¿a dónde tengo que ir? Puse la queja en la inspección hace 8 días y el inspector dijo que mandaba a un policía con la orden para... Al cuadrante. Sí, señor, yo fui a la inspección de Piedecuesta, donde el inspector Ramiro Carreño, y él no me ha solucionado nada, doctor, ¿qué debo hacer? Doctor Gustavo, señor Gustavo, muchísimas gracias. Doctora Diana Patricia, ¿qué le podemos decir a este televidente? Que esta circunstancia se está presentando en muchas familias del oriente colombiano. Primero debe tener en cuenta que usted no le puede cortar los servicios públicos. Eso es una acción de hecho que usted no puede y no debe hacerla, porque usted estaría incumpliendo con una de sus funciones y estaría impidiéndole el uso y goce al señor arrendatario de su inmueble. Lo que me da a entender y me doy cuenta es que el señor no es que no haya cumplido, simplemente el señor se niega a cumplir con sus obligaciones y él no puede ampararse ni en un estado de emergencia para no realizar el cumplimiento de sus obligaciones. Ya está afectando su inmueble. Completamente, y no solamente eso, si está expidiendo drogas, si está expidiendo otro, está poniendo en riesgo la propiedad y está poniendo en riesgo su inmueble, ya que pueden venir acciones. Una acción como extinción de dominio. Claro, que son gravísimas.
hacia el propietario del inmueble. Por eso les decía, tenemos que buscar y se tiene que buscar un equilibrio económico. El hecho, y creo que el señor ni siquiera hizo un contrato de arrendamiento, pero recuerden que los contratos de arrendamiento pueden ser escritos o pueden ser verbales. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Creo que eso lo puede tratar de pronto por el canon de arrendamiento, acercarse a un consultorio jurídico de una universidad e iniciar el proceso de restitución de inmueble, que lo primero que hacen es solicitar la declaratoria del contrato de arrendamiento y se puede solicitar por el hecho de que él ya presentó la queja, se están dando actos de consumo de estupefacientes, puede solicitar un desalojo anticipado. Es más, con ese proceso puede blindar su inmueble frente a un posible proceso penal de extinción de dominio. Sí, señor. Es muy importante que lo haga. Doctora Marlene, un Estado social de derecho se basa también bajo dos principios: el de la protección del Estado, de la vida y la propiedad privada. Doctora Marlene, la Administración de Justicia, ¿por quién se tiene que empezar a inclinar en este momento? ¿La vida, la propiedad privada o de qué forma lo puede ponderar? Sí, tiene una tarea difícil nuestra justicia, como decía la abogada. Los jueces tendrán que entrar a tomar en consideración otra serie de factores, otra serie de elementos que han venido rigiendo esa relación. En el caso del señor nos dice que este señor está atrasado, al parecer, desde el inicio del contrato. Entonces, sí, la recomendación para nuestro televidente es que acuda a un consultorio jurídico. Al parecer están atendiendo de manera virtual, entonces trate de que alguien lo oriente para buscar la manera de entrar a la página de un consultorio virtual de la universidad para que le puedan colaborar, porque usted por propia mano no puede hacer nada, usted no puede tomar ninguna medida porque esto es una vía de hecho y como lo decía la abogada, el contrato no importa que no esté escrito, existe, es un contrato verbal. Entonces trate de que alguien le colabore o si usted tiene acceso a internet, ingresar a la página de un consultorio jurídico de una de nuestras universidades para que lo orienten y le ayuden cómo puede usted lograr que este inquilino mala paga, algo que no está amparando el decreto no está amparando de mala fe, el decreto no está amparando la cultura del no pago, estaba tratando de dar condiciones para facilitar el pago, pero en ningún momento ha dicho que no se pague. Entonces, nuestro televidente, por favor, trate de acudir de manera virtual a un consultorio jurídico donde le puedan dar una orientación más personalizada, pero usted sí tiene derecho a solicitar que le restituyan su inmueble. Seguimos invitando a nuestros televidentes a que nos escriban y nos llamen a las líneas. Tenemos listo un mensaje de WhatsApp. Buenas tardes, mi caso es el siguiente. Por deuda de arriendo estoy en arresto domiciliario y no he podido trabajar porque los trabajos acá en El Socorro son de poco tiempo y al señor juez le llevo contrato de trabajo y el señor me da el trabajo al mes y medio y el trabajo ya lo han hecho. ¿Qué puedo hacer? Me permitieron la casa, tengo 4 menores y no sé qué pasará. Doctora Diana Patricia, ¿qué podemos decirle a este televidente de la ciudad del Socorro, donde, según el mensaje, debe primar los derechos de estos 4 menores de edad? Primero que todo, arresto por deber o por deber cánones de arrendamiento no se van a dar, ni se dan de ninguna manera. Según lo que veo, creo que él está en prisión domiciliaria o en arresto domiciliario, y él está pidiendo al juez de conocimiento, al juez de garantía, al juez de ejecución de penas, permiso para el trabajo, y simplemente la resolución del juez es tardía y no le permite a él llegar a realizar la labor para poder cumplir con sus obligaciones de arrendamiento. Ya son dos cosas diferentes. Una cosa es que el juez de garantía, el juez de ejecución de penas, por algún motivo o por la carga de trabajo no le resuelve el permiso para que él pueda ir a trabajar, y otra cosa son sus obligaciones como arrendador, pero que por culpa o por deudas en arrendamiento esté arrestado, eso nunca se da. Son muchos,
Son muchas las llamadas, muchos los mensajes que tenemos en este momento, debido a que este tema es un tema muy sensible. Como lo dijimos en el comienzo del programa, el 85% de los empleos, tanto en Cúcuta como en Bucaramanga, dependen de los emprendimientos. Tenemos un televidente en línea, pero le vamos a pedir el favor que esté con nosotros, porque primero vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos aquí en Actúe en Derecho. Continuamos en su programa Actúe en Derecho. Tenemos televidente en línea. Doña Noemí, muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar, doña Noemí? Bueno, pasa lo siguiente. Resulta que pues mi hijo está en Bogotá y él adquirió tiene un apartamento allá en arriendo, ¿sí? Pues realmente apenas se terminó empezó lo de la cuarentena, él se quedó sin trabajo en el hotel donde trabajaba allá en Bogotá. Bueno, él le hizo frente todos estos meses con lo que le generó el despido allá, bueno, lo que le liquidaron a él, y con eso hasta el momento va al día con el arriendo. Entonces él pasó una petición a la inmobiliaria para que no le hicieran válido la cláusula, porque la cláusula de arrendamiento tiene un canon de 3 meses por si va a dejar el apartamento sin previo aviso, pero no lo hace porque quiere, sino porque las circunstancias lo obligan. ¿No lo pudo hacer efectivo? No, porque no tiene ya como solvencia económica ni cómo alimentar a sus 2 hijos, porque él tiene 2 hijos, su esposa, y no tiene ni para el arriendo ni para comer, entonces él necesita desplazarse para acá, para Bucaramanga, sí, nosotros lo vamos a ayudar a traer, pero no sabemos tampoco, o sea, bueno, ya hablaron con el dueño del apartamento, la inmobiliaria, y el señor cedió y le rebajó los 2 meses de canon de arrendamiento, pero la inmobiliaria, el mes que cobra la inmobiliaria, si no lo quiere, no lo rebaja, o sea, tiene que pagar un mes de arriendo, más los servicios de si es su obligación pues pagar, le tiene que pagar, entonces un canon de arriendo, más lo de los servicios, o sea, y es más, no le mandaron carta a ojo, sino que ayer llegaron de la inmobiliaria que venimos a recibir ya el apartamento, cuando ni siquiera le dijeron al pelado que sí, que ya era hora que entregara el apartamento, igual él no debe nada hasta el momento, al día con todo. Otra preguntita que tengo, él necesita pues viajar de Bogotá para acá con sus cosas, no sabemos qué tiene que hacer él para allá, qué papeles para poder salir de la ciudad y qué papeles puede hacer un amigo de él que lo puede ir a traer a él y su familia, y él envía pues sus cosas por un carro de esos de mudanza. Entonces me gustaría a la doctora que me colaboren y me den una orientación a mí y a mi hijo, porque la verdad pues yo también estoy sin trabajo y acá yo era la fiadora de él allá, pero yo hace ya casi un año estoy sin trabajo y pues tampoco tengo solvencia económica. Doña Noemí, muchísimas gracias. Doctora Marlene, como vemos, los televidentes hablan con mucha necesidad en estos momentos de confinamiento. ¿Qué podemos decirle a doña Noemí, doctora Marlene? Bueno, el tema con las inmobiliarias, la verdad, ha sido complicado. Las inmobiliarias han sido muy intransigentes en este tema. La señora dice que su hijo ya llegó a algún acuerdo con el señor y que solo tiene que pagar un canon. Aquí ya depende de la voluntad de la inmobiliaria, pues él puede citar a conciliar a la inmobiliaria para ver si logra que le rebajen este canon o algo, pero la verdad el tema ha sido complicado con las inmobiliarias. Lo que no sabría decirle es cómo puede hacer el trasteo, digamos, desde Bogotá a Bucaramanga. Abogada, no sé, creo que estos temas los están regulando las alcaldías en cada ciudad. ¿Usted conoce en Bogotá el qué puede hacer para que le den permiso para hacer su mudanza? Bueno, primero que todo, hay varios temas que hay que mirar en este caso. El señor debe llegar, o ya llegó a un acuerdo con el propietario y con la inmobiliaria en la cual le están cobrando solo un canon de arrendamiento como cláusula penal. Llegue a un acuerdo y a una forma de pago que pueda pagar de diferente manera si el señor no logra realizar una conciliación. Las conciliaciones están algo demoradas y realmente eso va a hacer que el señor permanezca más tiempo acá. Entonces, dadas las circunstancias, es que hable con el propietario, hable con la inmobiliaria y lleguen a un acuerdo de pago teniendo un periodo de gracia. Eso por una parte.
Por otra parte, si él está dentro de un conjunto o dentro de una propiedad de propiedad horizontal, él puede sacar o puede hacer su mudanza sin ningún problema. Y tercero, él puede acercarse a la alcaldía de la localidad donde se encuentre ubicado el inmueble, que la señora no nos indicó cuál era, en donde se encuentre, y solicitar, diciendo que llevando el contrato de arrendamiento, la terminación del contrato de arrendamiento, y solicitando el permiso para que la empresa haga la mudanza, y más si la señora dice que es una empresa de mudanzas especializadas o ya sea un particular. Si solicita el consejo, hágalo a través de una empresa de mudanza especializada y no con un vehículo particular, ya que es más difícil, y la alcaldía le da el permiso para que lo haga. Pero es la alcaldía local. Debe acudir a la alcaldía local de donde se encuentra el inmueble. Es muy complicado, especialmente en la ciudad de Bogotá, donde el pico de contagio ha sido tan alto y pues han tenido que restringir definitivamente el ingreso a algunas localidades de la ciudad de Bogotá. Tenemos un mensaje de WhatsApp, otro televidente que nos escribe en nuestras líneas. Muy buenas tardes, me gustaría saber lo siguiente, ¿se puede llegar a acuerdos de pago con las inmobiliarias para el pago de los cánones de arrendamiento sin que se cobren intereses? Doctora Diana Patricia, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Claro que puede llegar a esos acuerdos, y sobre todo porque la ley 820, que es la ley que rige los cánones de arrendamiento para vivienda, prohíbe el cobro de intereses. Entonces, ni siquiera necesita que el decreto lo diga. La ley 820 del 2003 tiene prohibición para que se cobren intereses sobre los cánones de arrendamiento. Una cosa es cuando se hace locales comerciales, pero en viviendas no se debe cobrar intereses. Bueno, esas son las preguntas más recurrentes que tienen nuestros televidentes. Ya pues que ellos quieren proteger su inmueble, su patrimonio, pero también prima la vida y la salud de la gran mayoría de las personas. Vale la pena recordarle a los televidentes que estos pronunciamientos, estos decretos que ha sacado el gobierno nacional, son para proteger y para salvaguardar el derecho del orden público. Normalmente nosotros siempre hemos pensado que el orden público está ligado al uso del pie de fuerza del Estado. El Estado tiene el monopolio del pie de fuerza, pero en estos decretos, con fuerza de ley, hemos visto que salvaguardan también la salud y la vida de todos los ciudadanos, que está directamente relacionada al derecho del orden público y conservar el orden público de todos los habitantes del territorio. Doctora Marlene, seguimos teniendo acá preguntas de los televidentes, y es precisamente respecto a eso, a los cobros de intereses desmedidos que están teniendo muchas veces las inmobiliarias. Las inmobiliarias, a pesar del decreto y a pesar de que ya hay una hoja de ruta para el cobro y para llegar a algunos acuerdos, hay algunas inmobiliarias que se están excediendo en este cobro. ¿Qué les podemos decir a nuestros televidentes, doctora Marlene? Sí, esto es un problema recurrente. Esto se ha generado con esta situación. Las inmobiliarias pues también están ejerciendo su trabajo. Ellas también reciben una comisión por tener los inmuebles allí consignados. Ellos tienen que tratar de llegar a un acuerdo, y en el evento en que estén cobrando intereses, como dice la abogada, que la ley 820 prohíbe expresamente el cobro de intereses, pues aquí ya estaríamos ante una situación irregular que puede ser objeto de una acción judicial, porque entonces estarían las inmobiliarias incurriendo en una conducta no debida y no permitida por la ley de arrendamientos. Lo más importante es tratar de conciliar, es la salida más rápida, tratar de llegar a una conciliación, a un acuerdo de voluntades, pero las inmobiliarias realmente han sido bastante renuentes a este tema. Doctora Diana Patricia, ¿qué papel juegan en este momento? Y es una de las grandes preguntas que han hecho la gran mayoría de televidentes. ¿Qué papel juegan las aseguradoras, las afianzadoras en este momento, en esta época de confinamiento? En esta época las afianzadoras juegan un papel muy importante. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día no podemos decir que un contrato de arrendamiento solamente hace parte del arrendatario y el arrendador. Han ingresado otras personas, una de ellas es esa afianzadora. Otra de las personas es que muchas veces el arrendador es una inmobiliaria, pero hay detrás un propietario. Ellas
juegan un papel muy importante, pero sobre todo deben ser conscientes que ellas deben facilitar las conciliaciones entre las partes. Ellas deben facilitar los arreglos entre las partes, deben facilitar el recibir los inmuebles, ellas deben facilitar que el arrendador y el arrendatario lleguen a un acuerdo, ellas deben facilitar, debe servir de puente entre las dos partes y no ser un obstáculo en la negociación entre las partes.